pero claro, lleva un carrerón que igual si entras ahora, pues vas tarde, ¿no? Y puedes tener un buen susto. O sea, hay que tener mucho cuidado porque tiene temporadas muy malas, muy malas. O sea, tener caídas del 50% las ha tenido varias veces y quedarse durante más de una década en negativo porque has comprado en un pico, pues también ha pasado varias veces. ETFs y fondos indexados, ¿en una cartera a largo plazo hay diferencia? Ya entre ETF o fondo no tiene que ir tanto por la rentabilidad, sino más por la fiscalidad, ¿no? Entonces, realmente fondos indexados solo lo deberían utilizar pues muy poquitas personas, que son o con temas de deuda americana, ¿no? Pues ahora mismo, pues la verdad es que llevamos tiempo comprados y estamos esperando. ¿Se va a nivelar en algún momento? Pues casi con toda seguridad, porque si no, el mundo que conocemos se va a acabar. Es una situación que sí es muy crítica, pero yo creo que nadie es consciente o no lo quiere ser de que si eso falla, falla todo el sistema entero, ¿no? Porque la día que esto pinche, entonces apaga y vámonos, ¿no? Lo de la caída de los bonos era nada comparado con lo que le va a pasar a las bolsas, ¿no? O sea, se hundirá todo de golpe. Por tanto, es una apuesta de decir, bueno, compro la última pieza del puzzle que puede caer, ¿no? Si yo ahora mismo, pero imagínate que te dieran unos 10.000 euros, ¿no? Para invertir, ¿qué porcentaje pondrías en bonos, en bolsa, en oro o en los activos que tú consideres? En un perfil ahora medio, yo diría que... ¿Tuvieras que añadir en este contexto que estamos hablando un solo activo a tu cartera de inversión para los próximos 5 o 10 años? ¿Cuál sería? Bueno, soy muy pesadito, pero yo pondría... ¿Qué carteras funcionan de verdad? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Hoy no venimos a hablar de teoría, sino de práctica. Vamos a destapar esas estrategias reales y darte ideas que podrías aplicar desde hoy mismo para sacar mayor partido a tu dinero. ¿Qué haría un experto financiero hoy con 10.000 euros? ¿Dónde lo metería? Y sobre todo, ¿qué activo a lo mejor podría añadir de cara a los próximos años si solo pudiera elegir uno? Pues para ello me acompaña de nuevo aquí en Rompiendo el Mercado. Siempre es un placer tenerle por aquí y aprender con él. Sergi Torrens, que es asesor, divulgador financiero, además tiene un canal ya con más de 100.000 suscriptores en YouTube. Sergi, ¿qué tal estás? Siempre, pues como digo, un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. A mí también un placer poder venir aquí a charlar un rato y bueno, ver si podemos añadir algo de valor, ¿no? Y ayudar un poco en estos temas. Eso seguro que vamos a aprender mucho porque hay muchas dudas a la hora de hacer esas carteras de inversión. A veces parece, como yo siempre digo, un batiburrillo, ¿no? De un montón de, pues esto lo he visto, de tal, o no sé quién me lo ha recomendado y al final no sabemos muchas veces ni lo que tenemos. ¿Cómo saber, Sergi, si realmente tenemos una buena cartera de inversión? ¿Qué consejos nos podrías dar? Bueno, aquí una de las cosas es lo que justo comentabas, ¿no? Que muchas veces vamos oyendo consejos de aquí o de un amigo o del vecino o de 3 vídeos de YouTube y uno de X y al final acabas teniendo una cartera muy rara, ¿no? Porque uno te ha dicho que semiconductores, le has puesto un poco de oro, has comprado, no sé, deuda china, entonces al final acabas teniendo cosas muy extrañas, ¿no? Yo creo que lo mejor en una cartera tienes siempre que tener 2 patas, ¿no? Una es pues renta variable a nivel mundial y que tengas un poco de todos los países sin entrar en particularidades de si es de semiconductores, de energía o de nada, sino simplemente, oye, si una cosa parecida al MSCI World, ¿no? Que podría ser directamente MSCI World y ya está, ¿no? Pero si lo quieres un poco controlar, pues esto... y esto tendría que ser claro, ¿no? Y que no fueran cosas que se pisaran y después un poquito de renta fija, ¿no? Entonces, la idea es que haya una parte de la cartera que sea fija, ¿no? Y esta parte de tener, oye, Estados Unidos, Asia, Europa, un poco de renta fija de gobierno y un poco de renta fija de empresas de calidad, sería una cosa que realmente tienes que tener siempre en la cartera. A partir de ahí, pues si tienes esto bien construido y lo mantienes, pues sí que le puedes añadir ideas, ¿no? Pues esto, ¿no? Yo qué sé, pues tecnológicas, temas de biotecnología, pues oro en algún momento, etcétera, lo puedes ir añadiendo, poniendo y quitando, pero como algo añadido, ¿no? Como ideas periféricas que entran y salen en función de la situación de mercado, simplemente por sacarle un poco más de partido, ¿no? a las situaciones que vas detectando. Esa sería lo primero, o sea, ver si tu cartera tiene esta parte, que dices, bueno, esta parte es fija y siempre la voy a tener. Si lo tienes, si estás convencido de que siempre la vas a tener, pues eso ya es un paso importante, ¿no? Que no sean todo ideas, porque si solo son ideas que vas leyendo y oyendo, entonces no está bien construida, ¿no?
Ujú. Sí, es verdad que muchas veces nos obsesionamos un poco lo que tú dices, ¿no? He visto este vídeo en YouTube y me han recomendado, han hablado de semiconductores, otro que me han hablado de, no sé, renta fija corporativa. Muchas veces nos vamos a fijar en nuevas oportunidades sin ser conscientes de la cartera que tenemos formada. ¿Esto es algo muy habitual, el ir más allá sin saber lo que tenemos? Sí, 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 es muy habitual, porque al final se van incorporando muchas ideas y es lo que decía antes, ¿no? Al final con Internet hay ideas continuamente y mucha gente va a caballo de esto. Entonces empieza a coger ideas y pone, bueno, un 5% aquí, un 5% allí, ¿no? Y a la que llevas 5 ideas, ya tienes el 25% de la cartera en ideas y ya la cosa empieza a irse de lo que sería una cartera, digamos, estable, ¿no? Es muy habitual, es muy habitual. Y el tema de las ideas es que, bueno, siempre vas a buscar, digamos, normalmente detrás de la tendencia, ¿no? La tendencia ya ha arrancado y entonces empiezan a salir muchos contenidos al respecto de ese tipo de activo y entonces mucha gente se une y muchas veces te acabas uniendo demasiado tarde, ¿no? Entonces, con esto de ir detrás de las ideas hay que tener cuidado, ¿no? O sea, y sobre todo no llenarte la cartera de ideas, ¿no? Porque todos vamos buscando esa rentabilidad extra, pero si coges muchas ideas, pues lo normal es que no todas vayan bien y depende de si son muy volátiles, pues puede ser que se te coma la rentabilidad de las otras que habías acertado, ¿no? Entonces hay que ser un poco selectivo con el tema de las ideas, ¿no? De no ir a todas o a por todas, porque a veces la diferencia de rentabilidad que va a suponer para la cartera, pues tampoco va a ser tanta, ¿no? Y en cambio el riesgo que le añades es alto. Ujú. ¿Qué señales, no sé, yo me pongo con mi cartera delante, qué señales puedo yo mirar y te indican que mi cartera está bien o que mi cartera está mal? ¿Cómo lo puedo saber? O sea, yo te diría que no tendría más de un 20% de ideas en la cartera. O sea, el 80% de tu cartera tiene que ser algo que aburrido, ¿sabes? Aquí que dices, esto lo voy a hacer aquí, no, lo único que hago es rebalancear una vez al año para volver a mi situación, ¿no? Si has decidido que la mitad de tu cartera es Estados Unidos, pues oye, se te ha ido un poco de madre, lo pones otra vez en su sitio y esa parte tiene que ser aburrida. El 20% restante tienen que ser ideas. Si tu cartera tiene más del 20% de ideas, hay que revisarla. Hay que revisar que esas ideas realmente empezar a ser más selectivo con las ideas, ¿no? Que eso diría que sería el punto fácil de decir, oye, ¿dónde estoy? ¿Bien o mal? ¿No? Ujú. Y a la hora de establecer nuestras estrategias dentro de la cartera, digamos que ya tenemos más o menos la cartera formada, a la hora de establecer esas estrategias de inversión, ¿hace falta una cantidad de dinero para decir, oye, a partir de tal, si es verdad que puedo multiplicar la rentabilidad, puedo conseguir mayor dinero con esa cartera? ¿Tengo que empezar con una cantidad de dinero mínima o no? Bueno, la ventaja ahora, sobre todo con tanto los fondos como los ETFs, ¿no? Que hasta ahora es verdad que los ETFs, por ejemplo, tenías que comprar por unidades, ¿no? Que tenías que comprar enteros, pues una acción, dos acciones, tres acciones. Pero ahora ya, por ejemplo, los brokers que te permiten comprar fracciones, ¿no? Prácticamente todo. Esto por una parte de los ETFs y los fondos que siempre has podido comprar fracciones, o sea, que puedes comprar el 0,01, por ejemplo, de un activo, de un fondo determinado, esa flexibilidad de que puedes ir a fracciones muy pequeñas, yo te diría que con cualquier cantidad de dinero puedes montar una cartera pues ya con mi idea, o sea, con una parte core y una que sería esta fija, ¿no? Y una parte de ideas. No diría que hubiera un mínimo. También es verdad que hay que tener cuidado en el sentido de que es verdad que a medida que vas creciendo puedes ir incorporando más cosas para no tener o sea, que no sea una cartera muy complicada de llevar, ¿no? Y pues no sé, si repartes 1.000 euros entre 15 ideas, pues al final es una cosa que queda muy poquito en cada fondo y muy difícil de equilibrar, seguir, etcétera, ¿no? O sea, que un poco va con esos niveles, pero te diría, por ejemplo, ya con 10.000 euros ya puedes montar algo pues más o menos con eso, con unos 10, 15 fondos o ETFs que te cubran tanto ideas como la parte esta más core que se tiene que mantener siempre, ¿no? En la cartera. Ujú. Pues mira, ya que me has dado la cifra, por ahí va yo también. Si yo ahora mismo, imagínate que te dieran unos 10.000 euros, ¿no? Para invertir, ¿qué porcentaje pondrías en bonos, en bolsa, en oro o en los activos que tú consideres? Y lo más importante, ¿por qué más o menos pondrías ese porcentaje o esa cantidad? ¿Cómo lo dividirías? Bueno, en general tendemos a ser conservadores, ¿no? Pero en este momento además creo que tenemos un poco una buena, digamos, razón para poder serlo y es que al final
es verdad que todo el mundo pues, habla de la renta variable y el largo plazo y que la renta variable en el largo plazo da mucho, etcétera. Pero en la situación en la que estamos ahora, que todavía los tipos, pues bueno, en Europa están bajando, pero en general todavía están elevados, pues la parte de renta fija puede ser interesante, ¿no? Entonces yo sí que ahora en todas las carteras pondría renta fija en un perfil ahora medio, yo diría que 60% de renta variable, dejaría un 30% en renta fija, porque esa renta fija, pues no de gobiernos, pero si tienes renta fija de empresas, ¿no? De empresas de calidad, de lo que se llama investment grade, pues puedes tener unas rentabilidades cercanas al 5 para los próximos años, ¿no? Entonces, pues tener un 5 que está muy bien, muy cercano a lo que puede ser la bolsa a largo plazo, con una tranquilidad de que la volatilidad es mucho más baja, pues yo sí que ese 30% de bolsa, perdón, 60% de bolsa, 30% para esos bonos y después, si queremos un poco de oro, ¿no? Un 10% de oro simplemente para quitar volatilidad, ¿no? No tanto oro para a ver si gano dinero, sino simplemente por quitarle un poco más de riesgo a la cartera, ¿no? Y esto sería una cartera, digamos, moderada, ¿no? De riesgo moderado, con la ventaja de que esa parte que tienes moderada, que es la renta fija, pues sabes que va a rondar el 5%, que no es una mala rentabilidad. Es decir, que al final tienes la seguridad de que no vas a tener grandes sustos y tendrás una rentabilidad muy cercana a la bolsa en el largo plazo. Y es mejor invertir, porque es una de las grandes preguntas que muchas veces nos hacemos. Escuchamos que el DCA es lo mejor, ¿no? Invertir poco a poco, meter a lo mejor pues eso, un dinero al principio y luego ir haciendo esa inversión poco a poco todos los meses. Pero ¿qué dicen los números de verdad? ¿Realmente merece la pena hacer DCA o es mejor meter ese dinero de golpe? Claro, si tienes buen estómago, pues de golpe. O sea, no todas las simulaciones, pero algo así como el 70% de los casos, o el 80%, ahora no recuerdo exactamente la cifra, hay varios estudios de estos, si lo pones de golpe, sacas más dinero a 20 años vista. Ahora bien, pues el viaje no es el mismo, ¿no? El tema está sobre todo en que cuando vienen caídas, pues pueden ser temporadas muy largas, ¿no? Por ejemplo, hay 2 temporadas muy largas desde que se fundó el S&P 500. Una fue en el 68, ¿no? Que fue un máximo, pues del 68 al 82, si hubieras estado invertido de golpe, ¿no? Invirtiendo de golpe en la cresta del 68, pues hasta el 82 no hubieras ganado nada. En el año 82 estarías plano. O sea, obviamente sin descontar la inflación, que si le aplicas la inflación, pues en real además son muchos años y habría perdido bastante valor. Y después una más reciente, que está más en la memoria de todos, ¿no? Pues si hubieras puesto el dinero en el pico del año 2000, tienes 2000, en 2008 recuperas, se vuelve a desplomar, 2013 empiezas a ganar otra vez, ¿no? O sea que de 2000 a 2013 pues no hubieras ganado nada, simplemente hubieras perdido con la inflación, ¿no? Entonces, el hecho de ponerlo de golpe, si te equivocas y estás en algún pico de este tipo, pues te toca un viaje molesto, ¿no? Es verdad que, como decía, en el largo plazo ganas más, pero el viaje es mucho más incómodo. También es verdad que en general es una situación poco habitual, ¿no? Porque yo creo que la mayoría, o al menos yo, voy acumulando en DCA simplemente porque todos los meses voy generando ahorro, ¿no? O sea, a menos de que me toque la lotería, difícilmente voy a tener ese dilema, ¿no? O sea, voy poniendo poco a poco todos los meses y ya está. Que es No, pero sí es verdad. Es la forma, ¿no? Es verdad, Sergi, que muchas veces hay personas que a lo mejor no han invertido nunca, o sea, a lo mejor tienen, no sé, me estoy inventando, 10.000, 20.000 euros ahorrados o lo que sea. Y dicen, claro, y se encuentran con la duda de, bueno, me está gustando lo que me están contando, es cierto, tengo que invertir porque tengo mi dinero parado en el banco y ya soy consciente de que se lo está comiendo con la inflación y tal, cada vez vale menos, pero no saben muy bien qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? O sea, cómo coger ese ahorro y qué hago. ¿Esos 10.000 directamente los invierto? O no, o directamente, no sé, invierto 5.000 de golpe y los otros 5.000, y más lo que vaya, por supuesto, ahorrando y vaya consiguiendo en esos ingresos, los voy invirtiendo poco a poco. Es verdad que hay mucha gente que se encuentra con ese debate interno muchas veces. Sí, exacto, correcto. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Lo mejor, yo diría que, a ver, si nunca has invertido, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, tampoco...
o sea, por hacerlo en DCA no te va a cambiar la vida por hacerlo de golpe, ¿no? Pues lo que vas a ganar de más si lo pones de golpe y aciertas, pues bueno, sí será un poquito más, pero no va a cambiar la vida, ¿no? Si no has invertido en 20 años, pues no va a venir ahora de uno, ¿no? Entonces, yo creo que siempre las recomendaciones, sobre todo si alguien no ha invertido, pues es que empiece, pues coges el dinero, lo pones en un fondo de renta fija de corto plazo y poco a poco, mes a mes, vas moviendo dinero del de renta fija a corto plazo hacia renta variable. Divides ese dinero en 12 meses, oye, vas pasándolo. Mientras espera el dinero, ya le sacas una rentabilidad que cubrirá la inflación, los impuestos y algo ganarás, ¿no? Porque en la renta fija de corto plazo, pues 3,7, 3,5 este año lo puedes sacar y vas comprando poquito a poco renta variable. Y después, pues con esa progresión ya no es tan importante acertar el momento, ¿no? Yo creo que si nunca has invertido, lo mejor es entrar poco a poco, porque en general lo que siempre veo es que la gente sobrevalora su capacidad de aguantar caídas, ¿no? Y yo creo que porque llevamos muchos años con el mercado alcista y todo el mundo es muy alcista y después hay gente que, no sé, la bolsa cae el 5% y ya está muy nerviosa, ¿no? Y un 5% es nada, es una cosa que puede pasar prácticamente todas las semanas, ¿no? Entonces, yo siempre, si es alguien que no ha invertido, mejor empezar poco a poco porque digamos, la incomodidad que te puede suponer una caída fuerte no merece la rentabilidad esa extra que puedes sacar, ¿no? Me hablabas tú de renta fija. ¿Renta fija en 2025 aún sirve? O sea, ¿ya no sigue protegiendo de la inflación este 2025? Sí. No, vamos, digamos que la de gobiernos en Europa, por ejemplo, ya difícilmente, pero todavía, ¿no? Dependiendo un poco de la zona, pues si compras bonos alemanes ya estás casi fuera, ¿no? Ya está, creo que te sirve justo para cubrir y mantener el dinero, poco más. Si vas a la zona más periférica, pues tienes un poco más de margen. Pero si te vas a deuda de empresas, a investment grade, ¿no? Que serían las empresas de calidad que comentaba antes, ahí sí que tienes todavía bastante margen, porque pues renta fijada 4, 5, 6 años se acerca al 5%, ¿no? Por tanto, ahí ya tienes una buena rentabilidad. Y después, pues si estás en una zona que no te importa tener dólares, ¿no? Y porque el dólar es una moneda más fuerte que la tuya, pues entonces, oye, bonos del gobierno americano, pues ahora si los compras a largos plazos, están pagando en algún momento casi ha rozado el 5, ¿no? Pero 4,5 lo puedes sacar con un bono de Estados Unidos, ¿no? Por mucha polémica que hay ahora, al final es Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo comprarlos? Porque es verdad que hablamos muchas veces en general. ¿Y qué crees tú que es una mejor opción? ¿Directamente comprar los bonos, ir hacia fondos de renta fija? Claro, yo los bonos directamente no los compraría porque primero es bastante, o sea, todos los bancos te dan acceso, pero es bastante opaco cuando lo haces desde un banco, digamos, minorista, ¿no? Porque te van a dar precios, pero los bonos es como la bolsa, que cotizan en tiempo real, ¿no? Entonces, en minorista al final te dan una lista de precios en tu banco y allí, pues entre márgenes que le ponen por seguridad, pues ya pierdes una parte de rentabilidad y después tienes muchas comisiones, porque normalmente tienes una comisión por comprarlo. Si lo quisieras vender por el camino, tienes una comisión para vender, tienes una comisión de custodia, tienes una comisión cada vez que cobras el cupón, te cobran por cobrar el cupón. Entonces, cuando restas todo esto, pues fácilmente se te puede llevar un 1%, 1,5%, ¿no? de la rentabilidad del bono. Entonces, si tienes un bono, pues no sé, al 3,5, por ejemplo, pues resulta que después te queda el 2 y de ese 2 todavía tienes que vencer la inflación y los impuestos de lo que hayas sacado de rentabilidad, ¿no? Entonces yo bonos directamente no lo haría a menos de que tengas un patrimonio grande y tengas acceso a lo que se llaman las mesas, ¿no? En las que tú llamas directamente al broker y le dices, oye, yo quiero comprar el bono a este precio. Si lo consigues bien y si no, pues fuera. Entonces yo esto en general lo evitaría. Iría más directamente a fondos o ETFs, ¿no? En función de lo que quieras. O sea, que si quieres bonos de empresas, pues oye, un fondo o un ETF dirigido a investment grade, ¿no? Que solo invierta en esta categoría de empresas y se trata de buscar pues el que tenga mayor rentabilidad potencial, ¿no? Que al final en los documentos de los fondos siempre puedes ver ese que llaman yield to maturity, ¿no? O TIR, que puedes saber más o menos cuánto tiene de rentabilidad acumulado por año durante los próximos X años, ¿no?
Entonces yo creo que mejor fondos porque te evitas muchas comisiones, ¿no? O fondos o ETFs, que pueden ser fondos, y cuando digo fondos de gestión activa o pasiva, o sea, en función de lo que estés buscando, pero yo me movería más en esto y evitaría sobre todo los bonos porque, como digo, es un mercado muy caro si no puedes acceder directamente a la mesa de compras, ¿no? Que se llama. Ujú. Últimamente es verdad que ahora que me hablas de fondos activos y gestión pasiva, es verdad que cada vez hay más, ¿no? O cada vez vemos esas carteras formadas por esa gestión pasiva, por fondos indexados. Solo una cartera de fondos indexados, renta variable y, por supuesto, también en renta fija a través de ETFs, ¿es realmente suficiente para ir consiguiendo esa rentabilidad, para poder multiplicar nuestro dinero? Sí, sí, al final con los fondos indexados, pues simplemente, o sea, se puede conseguir, obviamente, porque al final lo que haces es replicar los índices, ¿no? O sea que al final si te compras solo con uno, ¿no? Y hablando de uno en particular, pues si compras, por ejemplo, el SP500, pues sabes que lo que haga el SP500, eso es lo que va a hacer tu dinero, ¿no? Por tanto, coger varios fondos indexados y construir una cartera que, por ejemplo, replique el mundo, pues sabes, si el mundo crece, tu cartera crecerá al mismo ritmo, ¿no? En función de los pesos que le des. O sea que sí, sí, es suficiente para construir una cartera. O sea que no, en ese sentido, no hay problema siempre que te muevas en los índices de referencia. Si te vas ya a índices más raros, pues hay que tener mucho cuidado porque a veces pues hay que leer la letra pequeña, ¿no? de estos productos de exactamente cómo funcionan, ¿no? Por ejemplo, con estos temas tuvimos una vez un momento en el despacho que no entendíamos, que era un fondo de ETFs que generaba dividendos de empresas de dividendo y era muy extraño porque todo iba bien y ese fondo, esa ETF, regularmente tenía unos trompazos enormes, ¿no? A lo mejor de golpe caía un 20%, cosas así. Y al final, mirando, pues descubrimos que la política de insertar empresas con dividendo estaba mal hecha y entonces, porque lo que buscaba es que hubiera tenido un buen dividendo, no sé si eran los 2 últimos años, ahora no recuerdo, y entonces había empresas que para entrar lo que hacían era comprar deuda, o sea, digamos, emitir deuda y con esa deuda repartir dividendos altos, o sea, que Ah, se apalancaban para repartir dividendos y con esos dividendos elevados entrar en el índice y ser visibles y que la gente comprara sus acciones, ¿no? Entonces, muchas veces eran empresas malas, quebraban, y entonces el índice subía, quebraba la empresa para abajo, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Todo el mercado está yendo bien y este de dividendos que tendría que ser tranquilo, pues es un desastre, o sea, no lo puedes tener, es un mal vivir. Y mirando después la política, pues ves que estaba mal construida. Entonces, si te mueves en los grandes índices no va a haber problema, pero si empiezas a buscar inventos de fuera, hay que leerse muy bien los documentos antes de invertir para no llevarte sorpresas extrañas. Pero si no, en general, pues construir es un MSCI World con fondos indexados, pues no hay ningún problema. Y tener un poco de renta fija tampoco, ¿no? Si estás dentro de los parámetros normales de renta fija, pues esto, investment grade, si quieres un poco de high yield, monetarios, todo esto, todo lo que es habitual, pues no vas a tener disgustos si lo repartes bien. O sea, disgustos en el sentido de que no se van a ir a cero, ¿no? Simplemente vas a estar expuesto a la situación de mercado y ya está. Y entre ETFs y fondos indexados, ¿en una cartera a largo plazo hay diferencia o no? La verdad es que no. Si son índices, no, porque realmente lo cuidan mucho. O sea, ahí puede, es verdad que va a haber mini diferencias, pero a veces incluso dentro del mismo grupo, ¿no? Por ejemplo, de ETFs que replican, pues a lo mejor hay, no sé, décimas de diferencia en los rendimientos a largo plazo, pero nada relevante y entre ETFs y fondos pasa lo mismo. O sea, que están muy en la línea porque al final compiten y lo que buscan estas casas es que realmente repliquen el índice lo mejor posible, ¿no? Y es tener ese tracking error que se llama, que se acerque a cero, entre lo cual no suele haber diferencias. Yo creo que la diferencia entre ETF o fondo no tiene que ir tanto por la rentabilidad, sino más por la fiscalidad, ¿no? Entonces, realmente fondos indexados solo lo deberían utilizar pues muy poquitas personas, que son personas que viven en España, pagan impuestos en España, invierten como persona física, o sea, que invierten con su dinero que tienen en el banco y no con, por ejemplo, si eres un empresario que tiene una empresa, pues inviertes con el dinero de la empresa, no. O sea, si inviertes con el dinero que ya tienes en tu banco a tu nombre, o sea, español en el sentido de que resida fiscalmente en España, que tengas el dinero en tu cuenta física, con persona física y que inviertas desde un banco español. Si cumples estos tres, entonces lo ideal es fondos. No porque vayan mejor, sino porque es la
por decir casi la única herramienta que nos permite posponer la fiscalidad en España, porque no hay otra, por una parte de los planes de pensiones, pero están muy limitados, ¿no? Entonces, en estos tres casos, en esta situación, ¿no?, que cumplan estas tres características, yo me quedaría con fondos indexados y los ETF solo para cosas puntuales, porque al menos vas a poder, pues esos rebalanceos que haces cada cierto tiempo, o si quieres incorporar ideas, pues puedes mover dinero y no tener que pasar por caja hasta que no reembolses, ¿no? Y esto con los ETFs no lo puedes hacer. Entonces, si estás en esta situación, pues yo diría siempre de fondos indexados, pero si no cumples con alguno de estos tres puntos, entonces yo te diría de utilizar ETFs, porque vas a tener la misma rentabilidad. Como no tienes la ventaja esta de poder traspasar, pues te da un poco igual, pero ganas con la parte de los ETFs en liquidez, ¿no? Que los fondos, cuando das una orden, pues son 2-3 días hábiles para que, por ejemplo, llegue el dinero a la cuenta mínimo, y en cambio en los ETFs es instantáneo, ¿no? Si el mercado está abierto, das la orden y pues en segundos tienes el dinero disponible, ¿no? Entonces esta sería un poco la diferenciación más que la rentabilidad en sí, porque si los comparas en el largo plazo son prácticamente idénticos, ¿no? Ahora te voy a hacer la pregunta también, pero con el oro. Es verdad que, bueno, llevamos un tiempo con el oro por las nubes, vemos cómo cada vez se va revalorizando también mayor, que también hay más interés que hasta hace unos años. Es que hoy en día todos hablamos de oro, Sergi, pero hace unos años no era así. Tú lo sabes mejor que yo, precisamente. Sí, sí. Cada vez te piden más a incluir en las carteras oro, y a la hora de incluirlo en las carteras también siempre hay muchas dudas de cómo hacerlo, de comprarlo físicamente, comprarlo a través de ETFs, comprarlo a través, invirtiendo en fondos a través de mineras. ¿Cuál consideras tú qué perfiles para cada opción, y si te están pidiendo cada vez más incluir oro dentro de estas carteras? No, como dices, yo creo que varias veces al día me preguntan esto. Sí, la verdad es que el oro, bueno, ahora está en boca de todo el mundo, ¿no? Pero es un poco como todas las cosas, está en boca de todo el mundo porque sube, ¿no? Entonces, eso siempre es, bueno, vamos tarde o no, ¿no? Yo creo que en general el oro sí que tenemos que tener claro que, bueno, pues sí, es verdad, si la aciertas, pues lo puedes tener para especular, pero entonces es una idea de, oye, haber acertado el momento. Yo creo que en estos momentos, no digo que no vaya a subir más, pero que el oro lleva un carrerón que igual si entras ahora, pues vas tarde, ¿no? Y puedes tener un buen susto. Porque incluso algunas personas me preguntan si el oro serviría como para destinar, o sea, para tu fondo de emergencia, cogerlo y ponerlo en oro, ¿no? Porque, claro, el oro es seguro y siempre sube. Y precisamente no es así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque tiene temporadas muy malas, muy malas. O sea, tener caídas del 50% las ha tenido varias veces, y quedarse durante más de una década en negativo porque has comprado en un pico, pues también ha pasado varias veces, incluso más de una década, ¿no? Creo que en los años 80, no sé si estuvo 20 y pico años en negativo. Entonces, el oro como tal, o sea, incorporarlo en una cartera, pues puede ser, como decía, ¿no?, por especular, decir, mira, está subiendo, vamos a ver si la acertamos. Yo creo que en este momento, en esa línea, vamos un poquito tarde, o ya estaremos arriesgando mucho, ¿no? Porque el recorrido al alza ha sido mucho y pues la caída puede ser grande si hubiera una corrección. Entonces, yo por esa parte no lo incorporaría. Sí que lo incorporaría simplemente como para limitar el riesgo de la cartera, ¿no? O de contraparte, ¿no? En el sentido de que si cae mucho la renta variable, pues ya lo hemos visto estos días, que el oro sube, ¿no? Y entonces pues te frena un poquito la caída, le quita volatilidad a la cartera, y ese sería el propósito, ¿no?, de tener oro en una cartera a largo plazo. Esa volatilidad que viene o ese tipo de inversiones de oro, yo lo que haría sería tener oro, ¿vale? Porque todo lo que sean segundas derivadas, pues ya entran otros factores que no controlas, ¿no? Pues, por ejemplo, me comentabas lo de las mineras. Sí. Si miráis un gráfico de fondos de mineras de oro contra el ETF del oro, pues veréis que las mineras se habían quedado muy atrás, muy atrás. El oro estaba tirando fuerte y esas mineras se habían quedado pues con rentabilidades, en algunos casos de algunos fondos, incluso negativas, cuando el oro estaba en un más 20, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Pues porque al final, cuando vas a mirar mineras de oro, pues depende de muchas cosas. Depende de pues cuánto le cueste extraer a esa minera el oro, si tiene suficientes reservas,
cómo es su mercado, en fin, depende de tantas cosas su estado financiero, que puede ser que la minera pues venga de una temporada muy mala y está a punto de quebrar y el oro esté por las nubes, ¿no? Y no pueda hacer suficiente inversión para poder extraer lo que tocaría. Entonces, entran ya una serie de casuísticas que al final no estás invirtiendo en oro, estás invirtiendo en renta variable, ¿vale? Especializado en materia prima de oro, ¿no? En este caso. Entonces, para oro, lo mejor es oro. Y aquí sí que, volviendo al tema del ETF y el fondo, ¿no? Sí. Que hablábamos antes, aquí sí que hay que ser ETF, ¿vale? Porque no existen fondos ni indexados ni activos que sean de oro físico, ¿vale? Por lo tanto, siempre en la cartera, si quieres incorporar oro, vas a tener que tener un ETF de oro, ¿vale? Y si puede ser, pues hay unos que son de oro físico, que pues bueno, guardan el oro, supuestamente por cada acción que te venden, tienen el oro equivalente en un búnker, ¿no? Que siempre me he preguntado si el día que haga falta, ¿dónde lo tienes que ir a recoger, ¿no? Que igual cuando llegue el momento tampoco está, pero bueno, teóricamente es así. Entonces, esto sería simplemente la idea de esto, proteger la cartera de volatilidad, ¿vale? No buscaría esa rentabilidad extra, porque habrá temporadas que va a ser todo lo contrario, ¿no? Lo que buscaré es que sea tener un viaje más tranquilo al final, principalmente. Y esa es la razón, ¿no? De que el oro esté en muchas carteras de estas famosas, ¿no? Que conocemos. La segunda parte, o para qué podríamos utilizar también el oro, entonces para mí ya es el otro salto, que es decir, bueno, si pasa algo con el sistema financiero, pues quiero tener oro para lo que sea, porque es el único activo que mantendrá el valor, ¿no? Bueno, teóricamente lo ha hecho siempre, no debería por qué ser el contrario. Pues entonces allí la única manera de tenerlo es tener pues oro físico, ¿no? Y tiene que ser oro físico que esté en porciones pequeñas, que esté a mano, porque si lo tienes no sé, en Suiza, por ejemplo, y vives en España, pues igual cuando lo necesitas es difícil llegar. Pero entonces ya es si tienes un pensamiento más apocalíptico, ¿no? De decir, bueno, se va a acabar el mundo, quiero tener oro y entonces sobrevivir, ¿no? Pues entonces sería físico. Yo le daría estos tres usos, ¿no? Si tienes una posible catástrofe mundial y quieres ser de los que tenga oro para sobrevivir en el Mad Max futuro, pues entonces tiene que ser físico. Pero si es para la cartera, yo me centraría en tener un ETF de oro que me estabilice la cartera y tenerlo siempre. Y entonces, pues ahora comprarla ahora, pues no importa comprarla ahora porque estabilizará la cartera igualmente, ¿no? Cuando si hay una caída en bolsa, pues sí subirá y si no, pues se puede estabilizar y la renta variable te compensará. No tendría mucho. O sea, tendría, por ejemplo, un 25% como la cartera permanente. No digo que no se pueda tener el 25%, pero creo que ahora tampoco sería el momento porque estamos muy arriba. Pero un 10%, por ejemplo, sí que se puede añadir en la cartera, ¿no? Y creo que es algo acertado tener ese 10% en oro, ¿no? Sobre todo en la situación que estamos ahora mismo, ¿no? Que hay pues un montón de cosas abiertas, ¿no? Pues todavía está la guerra de Ucrania, está la Israel y Palestina, Israel e Irán se han unido estas últimas semanas, en fin, los aranceles, o sea, hay tantas cosas que si alguna se va de madre, pues fácilmente pueden venir correcciones de bolsa porque llevamos mucho tiempo alcista también, ¿eh? O sea, llevamos un carrerón infinito de subida, ¿no? Esto es la parte de oro y en la parte de cripto, de Bitcoin, ¿también las incluyes en alguna cartera o ya las descartas de momento? Claro, en general, o sea, una de las cosas que siempre intentamos cuando construimos una cartera es tener un poco de fundamento, ¿no? En el sentido de poder valorar si lo que estamos incorporando en la cartera tiene el precio adecuado o no, ¿no? Entonces esto con las criptos se nos escapa, porque al final poder darle esa valoración en el sentido de que no hay nada exacto detrás que te permita valorarlo, pues hace que realmente tener cripto me parece bien, yo tengo, pero como algo muy especulativo, ¿no? De tenerlo al lado y si un día va bien, pero yo no lo consideraría como dentro de la cartera. Simplemente tendría mi cartera con la estructura a largo, medio plazo, el que queramos y después, oye, pues para, entre comillas, jugar, pues tener algo de cripto, principalmente porque me es muy difícil valorarlo. Bueno, yo no sé si alguien es capaz de valorarlo, ¿no? Porque al final es algo intangible en todos los sentidos y tampoco hay unos bienes o un dinero detrás o algo o un negocio que te permita decir, vale, pues esto vale tanto porque con esto generan no sé qué. No existe, ¿no? Esta pata. Y en cualquier caso, para mí,
siempre, cada vez más, ¿no? A medida que me voy leyendo y voy entendiendo, yo soy ya otra vez de este pensamiento de que hay el Bitcoin y lo demás no son cripto, ¿no? Entonces, si tengo algo, tengo Bitcoin. Tengo comprados, ¿no? Pues un poco de Bitcoin, lo tengo allí y ya está, porque al final es el que cumple pues las tres características que tiene que tener, ¿no? Que es una, la independencia, que esta es la única que la cumple, ¿no? Porque no sabiendo quién es el fundador, esta figura no existe, por tanto, realmente es totalmente independiente, ¿no? Las otras siempre tienen un fundador o una empresa detrás o algo así, y después que están limitada, ¿no? El número de emisiones, y yo creo que con estas características, ¿no? Pues hace que realmente sea lo que se busca en una cripto, ¿no? Que cumpla estos puntos que el resto pues siempre flaquean alguno de ellos, ¿no? Entonces, yo sí, tener algo de cripto, pero no lo consideraría como una parte en la cartera para que me dé más rentabilidad o cosas así, ¿no? Porque, como os digo, es muy difícil para mí valorar si el Bitcoin vale pues 100.000 o tiene que valer 1.000.000, porque no puedes valorarlo, ¿no? Es realmente, y aunque se enfade mucha gente, dinero de Monopoly. ¿Sabes? Aquí le va a tener el valor que queramos, punto, ¿no? O lo que piense la gente. Bueno, hemos hablado de los más conocidos. No sé si, Sergi, tú, aparte en las carteras, incluyes o estás incluyendo algún activo, algo, o estás utilizando algún instrumento financiero que muchos no consideramos o que muchos se nos escapa y que tú estás viendo ahí valor. Pues ahora mismo no. Ahora mismo no estoy utilizando nada. O sea, dentro de las carteras, porque al final, sí, cuando son carteras de personas minoristas, pues te tienes que ceñir a los productos habituales. O sea, no puedes desviarte de fondos ETFs, y en algún caso te permiten hacer pues ETFs apalancados o inversos, pero tampoco siempre, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de una persona minorista que no es profesional, está muy acotado por toda la normativa. Entonces, es muy difícil salirse de esto. Después, a nivel particular mío, sí que utilizo a veces pues, futuros o opciones puntualmente. Igualmente es más para jugar, ¿no? De decir, bueno, pues mira, sale algo especulativo, lo haces y ya está, ¿no? Por tener un poquito de salsa, ¿no? Como digo, el grueso de mi cartera es de los aburridos y después pues tengo algo para ver si la acertamos, ¿no? Y después acciones. Sí que hemos utilizado en el pasado alguna vez vehículos que no se suelen utilizar, pues por ejemplo, cuando los tipos de interés estaban en negativo, ¿no? En Europa, bueno, en prácticamente todo el mundo, pues sí que utilizamos para algunos clientes que tenían que pasar un test y demás, pero bueno, pues se compraron ETFs inversos, ¿no? Que un ETF inverso lo que hace es que cuando cae el activo tú subes de precio, ¿no? Entonces utilizábamos ETFs que iban inversos al tipo a los bonos, ¿no? Entonces, de manera que cuando se disparaban los bonos, subíamos con ello, y esto lo utilizamos en algunos casos, pero son cosas muy oportunistas, muy de que sea ese el momento, ¿no? Y ya está. Los vehículos igualmente andar. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que pasar para que veas que realmente esa cartera está bien construida o no está bien construida? No sé si hay, no sé, unos meses, unos años, no lo sé, pero decir, bueno, deja al menos que pase este tiempo para ver si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo regular o tienes que cambiar algo. Bueno, en general, yo primero, si es eso, si son ideas, es muy difícil de valorar esto, ¿no? Porque al final, ese mejunje de ideas será difícil encontrar un benchmark, ¿no? Y necesitas tener un benchmark. Si te estás desviando mucho, si quieres siempre tener un benchmark, pues cogería pues un MSCI World o algo así para tener un poquito de todo dentro, y entonces ver si te estás desviando mucho porque te estás quedando muy atrás. Yo creo que en el primer año deberías ya poder hacer esa validación y decidir si te quedas allí o no, ¿sabes? O tienes que tocar alguna pieza, pero más en un año, más o menos, tendrías que estar en una situación cercana al mercado, sea por arriba o por abajo, pero cercana al mercado, ¿no? Si estás muy desviado, pues entonces hay algo allí que no es, ¿no? Bueno, si estás por arriba y lo estabas buscando, sí, pero si te has quedado muy abajo, pues entonces es que la cartera no está acorde con el crecimiento mundial, ¿no? Que esa sería la mínima, ¿no? ¿Y cuál ha sido, no sé si tienes alguna que digas, madre mía, es que me funcionó muy bien, esa cartera de que hayas construido y que haya funcionado especialmente bien?
La verdad es que cartera como tal, no, porque al final, como te digo, hay una parte muy, muy concentrada que se mantiene, ¿no?, con el tiempo, y la idea es que es, pues sí, más o menos bien equilibrada y bien. Si escoges bien los pesos, pues batir al MSCI World es bastante fácil, ¿no? Tampoco no quiero decir multiplicar, pero sacar un punto y medio más dos no es algo descabellado. Pero entonces esto es muy estable, ¿no? Tampoco tenemos nada que sea excepcionalmente bueno, ¿no? Pero después sí que son más las ideas estas periféricas, ¿no? Ese 20% que vamos comprando. Pues no sé si una de las últimas fue, por ejemplo, cuando el petróleo estuvo en negativo, ¿no? Creo recordar, era 2020, ¿no? Pues en aquel momento pues compramos fondos de energía, ¿no?, de petróleo, y bueno, pues claro, aquello fue magnífico, nos sacamos rentabilidades muy elevadas en muy poco tiempo. Entonces son más cosas de estas así puntuales, ¿no? De decir, bueno, estamos en un extremo, ¿no? Que un poco atando ideas, me vuelvo un poco atrás, pero antes hablábamos de estas ideas que se van buscando y si es el momento o no. Pues al final estas ideas de incorporarnos a algo siempre lo hacemos no cuando la tendencia está en marcha, ni tan solo cuando se intuye, sino simplemente porque estás en un extremo, ¿no? Y esto es una cosa muy importante, que cuando construyes ideas tienes que comprarlas en extremos, de decir, oye, si el petróleo está negativo, yo compro petróleo y no sé lo que tardará en subir, no sé si será un mes, 2 meses o 2 años, pero en negativo no se va a quedar, ¿no? Entonces compras y te esperas ahí sentado, ¿no? O con temas de deuda americana, ¿no? Pues ahora mismo, pues la verdad es que llevamos tiempo comprados y estamos esperando. ¿Se va a nivelar en algún momento? Pues casi con toda seguridad, porque si no, el mundo que conocemos se va a acabar. Entonces, es más comprar, las ideas tienen que ser comprar estas posiciones que son irracionales y que en algún momento tienen que volver a su cauce, ¿no? Y entonces, cuando llega el momento de que se disparan en tu dirección, pues perfecto. Lo que pasa en estas situaciones es que, primero, no están de moda, tienes que encontrarlas, y segundo, es que cuando te montas, pues no sabes cuándo vas a arrancar, ¿no? Tú te pones allí y puede ser un año o puede ser dos, como llevamos con el tema de la deuda americana, ¿no? Pero sí, una de las últimas pues fue esta, ¿no? Del petróleo, y después pues el tema de la cobertura del dólar, por ejemplo, también lo teníamos cubierto ya hace tiempo, y ahora pues las carteras han comportado mucho mejor con este repunte del euro, ¿no?, que hemos tenido, que pues prácticamente lleva un 12%, 11% este año de pérdida, y que si no estabas cubierto, pues al final te ha mermado mucho la rentabilidad. Si el S&P 500 pues ha subido este año, no sé, ahora lleva un 2%, 3%, pues si le quitas la parte de divisa porque tú no habías cubierto, pues al final estás perdiendo dinero, ¿no?, a pesar de que la bolsa está subiendo. Entonces, temas de estos, que cuando son extremos, pues tomamos esa posición, y eso pues le da, digamos, un punto más a la cartera de alegría, si quieres, o de rentabilidad. Son estas más que la cartera en sí, ¿no? Porque las carteras, como te digo, intentamos que sean muy estables, ¿no? Muy de que, oye, si todo va bien y el mundo gira, esto seguirá subiendo, ¿no? ¿Y ahora mismo tienes alguna idea infraponderada? Porque al final son ideas bueno, situaciones en las que estás viendo en algún sector o algo que estés... Bueno, hemos hablado de la deuda americana, no sé si a lo mejor es una opción. Sí, bueno, la deuda americana seguimos teniéndola, ¿no? Yo creo que hay muchos titulares sobre la deuda americana, hay mucho miedo, ¿no?, de que no se van a refinanciar, que van a tener problemas, etcétera. Y bueno, yo creo que, porque más o menos, no sé si tienen que colocar 7,7 billones, ¿no?, de dólares este año en deuda. Pero bueno, es una situación que sí es muy crítica, pero yo creo que nadie es consciente, o no lo quieren ser, de que si eso falla, falla todo el sistema entero, ¿no? Porque la mayoría del dinero se mueve en esa deuda, en el sentido de que pues, los países que tienen reservas de dólar, que todo el mundo tiene que tener, porque si no quebraría el país, pues no lo tienen en la cuenta corriente, lo tienen en deuda americana, ¿no? Con lo cual está esparcida por todo el mundo. El día que esto pinche, entonces apaga y vámonos, ¿no? Lo de la caída de los bonos era nada comparado con lo que le va a pasar a las bolsas, ¿no? O sea, se hundirá todo de golpe. Por tanto, es una apuesta de decir, bueno, compro la última pieza del puzzle que puede caer, ¿no? Puedo acertarlo, pues casi seguro. Y si no, pues me vaya a llevar ese 4,5 durante años, ¿no? Con lo cual tienes una buena rentabilidad con un riesgo que es la pieza angular de cómo gira el mundo ahora mismo. Por mucho que se diga que van a haber una divisa paralela y no sé qué, pero eso es un proceso muy largo, ¿no? Por tanto, los próximos décadas probablemente, pues
digamos, este tipo de deuda será hegemónica, no será la que estará por encima de todas. Entonces, pues esa es una idea. Después también estamos incorporando salud, porque también ha recibido muchos palos con el tema de Trump y, pues, por ejemplo, el sector salud había caído bastante y todavía está ahí tocado en comparación al resto de bolsas, y como es un sector, por otra parte, que es defensivo, ¿no? Eso como idea también lo estamos incorporando y, bueno, ahora mismo son las dos piezas que tenemos así como ideas interesantes ahora. Y me hablabas de la cobertura del dólar. Es verdad que, claro, nadie se esperaba lo que estábamos viviendo. ¿Merece la pena siempre tener la cobertura en divisa cuando invertimos? No, no siempre. Depende un poco de esto, ¿no? O sea, simplemente la habíamos cubierto porque primero era barato cubrirla, ¿no? En ese momento, y además estaba en un extremo que dices, bueno, tengo mucho más a perder que a ganar, ¿no? Porque si tenías el euro dólar a 1 y lo normal de media histórica es que esté en el 1,20, pues bueno, si en el 1 era uno de los mínimos históricos, ¿no? Que se fuera al 0,90, que también se fue, vale, pero mucho más allá no debería ir, ¿no? Entonces, claro, tenías la posibilidad, o sea, lo cubrimos simplemente porque decíamos, bueno, para ganar tengo 0,1, para perder tengo por encima mucho más, ¿no? Tengo casi 0,5 o más si se dispara, con lo cual dijimos, bueno, pues cubrimos porque el coste es bajo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que al final, dependiendo de cuál sea el diferencial de tipos entre los dos países, te cuesta más o menos cubrir, ¿no? De hecho, puedes ganar dinero cubriendo una divisa, ¿no? Pero en el caso americano, cuando empezábamos, pues la diferencia era 0, creo que era 1,10 o algo así, nada, no recuerdo, porque es la diferencia de tipos entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, ahora mismo el problema está en que Estados Unidos tiene los tipos al 4,5, en Europa los tenemos cerca del 2, entonces el coste de cobertura anual es la diferencia, ¿no? Pues 4,5 menos 2, por hacer números redondos, pues a mí cubrir la divisa americana me cuesta 2,5% anual, ¿no? Entonces, en el momento en el que empezamos a cubrir, pues se podía permitir, porque no era tanto, creo que era, se acercaba al 1 o 1,5 el coste, veíamos mucho riesgo en el sentido de que quedaba mucho recorrido al alza, o sea, quedaba mucho más de riesgo que de proporcional beneficio, pero ahora que estamos a 1,15 y que el nivel normal sería 1,20 o medio 1,20, pues a lo mejor ahora ya sí que tenerlo todo cubierto no tiene sentido, porque digamos que de 1,15 a 1,20 van 5 puntos, ¿no? Por ciento, más o menos, por hacerlo rápido. Si ya solo cubrirlo me cuesta 2,5, para, digamos, cubrir con 2,5 para salvar ese 2,5 de caída, a lo mejor ya no te merece tanto la pena, ¿no? En el sentido de que es muy poco, estás poniendo un coste muy parecido o muy simétrico a la potencial pérdida que te va a salvar. Entonces, pues a lo mejor a 1,5, a 1,15, perdón, pues ya todo no lo cubrimos, porque al final, bueno, si perdemos 5 puntos por ahí, pues bueno, son 5, pero cubrirlo sería un coste ya demasiado elevado, cubrirlo todo para lo que nos va a salvar de una potencial caída, ¿no? Pero después hay situaciones en las que puedes ganar dinero, ¿no? O sea, y una de las situaciones es que ahora no, porque lo estamos descubriendo, pero tener cubierto bolsa, o sea, comprar bolsa japonesa y cubrir la divisa japonesa, cubrir el yen, pues ganas dinero con la cobertura. O sea, te pagan por cubrir la divisa, ¿no? Porque es la situación contraria. El Banco Central de Japón pues tenía los tipos al 0,1 hasta hace poco y nosotros estábamos pues casi al 4 y pico hace poco. Pues oye, 4 y pico menos, o 4,5 vamos a decir, menos 0,1, me pagaban un 4,4 solo por cubrir la divisa, sin hacer nada, ¿no? Entonces, pues eso era, bueno, pues vamos a cubrirla porque encima nos sacamos 4 puntos más que si estuviéramos cubriendo la divisa, pues oye, es de tontos, ¿no? Entonces, pues la tuvimos cubierta. Ahora la hemos descubierto porque, pues, si habéis visto las noticias del yen, pues se ha depreciado muchísimo, casi un 50% en los últimos 3 años o 4 años, ¿no? Entonces, bueno, a estos niveles, que está a un nivel de depreciación de máximos históricos, pues ya sí que creemos que, bueno, es verdad que cubriéndolo seguiríamos ganando, pero el potencial de que se revalorice en los próximos años es elevado porque, una vez más, estamos en un extremo, ¿no? Que es lo que decía antes, ¿no? La oportunidad la buscamos porque estamos en el extremo, no porque esté de moda, ¿no? Entonces, ahora estamos en un extremo que no sé si será este año, el que viene o de aquí a 3, pues el yen debería revalorizarse, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque el Banco Central de allí
está subiendo tipos, ¿no? Por tanto, cuanto más suban los tipos, más pagará su deuda y más atractivo habrá por tener esa deuda. Y por tanto, para comprar la deuda necesitarás yuanes, perdón, sí, necesitas yenes y habrá una demanda y hará que se fortalezca, ¿no? El yen. Mientras que aquí en Europa estamos en la situación inversa, estamos Al bajando revés. tipos. Por tanto, esto tensiona un poco a favor de Japón, que además tienen más inflación, etcétera, con lo cual lo normal sería que se fuera fortaleciendo, al menos parcialmente, porque la depreciación ha sido brutal, ¿no? De hecho, mucha gente estos últimos años está yendo a Japón porque era muy barato, ¿no? Conozco muchísima gente que va de turismo a Japón porque los costes son mucho más bajos que hace, nada, 5 o 6 años, ¿no? Pues fíjate, es algo esto lo de cobertura de divisas y tal, que siempre genera muchas dudas y es una visión la que acabas de dar también diferente comparado con Japón. Es verdad que siempre pensamos en dólares, siempre pensamos en Estados Unidos, lo que estamos más acostumbrados, y es una visión diferente también a la hora de hacer esa cobertura de divisas, de tenerlo en cuenta. Ahora de cara a verano, Sergi, ¿se suelen hacer también cambios en cartera de cara al verano? ¿Se suelen proteger de alguna forma o no tiene por qué hacer cambios? Bueno, normalmente sí que intentamos tener un poquito menos de riesgo. La verdad es que más o menos ya hace un mes y pico que las carteras que tenían se habían pasado de riesgo las hemos bajado otra vez a su nivel medio. O sea, al final, todas las carteras, si tú eres, no sé, moderado y eres un 50% sería tu equilibrio, no siempre estamos en el 50, ¿no? O sea, pues, si lo vemos muy crudo, pues podemos hablar y, oye, vámonos al 40, que tampoco hace falta ser valiente porque sí, ¿no? Pero si lo vemos muy bien, podemos decir, oye, ¿por qué no apretamos y vamos al 60, ¿no? De renta variable. Entonces, siempre tienes ese rango. Entonces, si los clientes estaban en el rango alto, lo que sí que hemos hecho, pues ahora un mes y medio, es decir, oye, vamos a volver otra vez a ese rango medio. O sea, vemos muchas cosas abiertas, pero de momento tampoco vemos que nada vaya a perjudicar mucho las bolsas, ¿no? Entonces, de momento, tampoco creemos que tengamos que ponernos a salvo, entre otras cosas porque todavía hay mucha liquidez en el mercado y, de hecho, está creciendo. Cuando miras una curva que se llama M2, ¿no? Que es el movimiento del dinero en Estados Unidos, pues están máximos históricos otra vez, ¿no? A pesar de que supuestamente la Fed pues, ha recortado dinero, ha recortado dólares, etcétera. Entonces, con tanta liquidez, pues creemos que el mercado tampoco tiene que tener grandes sustos, ¿no? Y el último susto que tuvimos, que este año que las bolsas cayeron casi 20%, pues ya estamos otra vez en máximos históricos, ¿no? Entonces, este rebote tan brusco, que estemos en máximos históricos, con las bolsas de Europa en algunos casos por encima de 20, ¿no? Como el IBEX o el DAX, pues simplemente nos pareció lógico pues, ponernos o sea, a tu nivel que te corresponda, ¿no? Si estás al 50, si tu nivel es 50 de media, pues oye, todos al 50, y si tienes 80 porque es más arriesgado, pues al 80, ¿no? Que no estés al 90, simplemente ha sido el único ajuste que hemos hecho, ¿eh? ¿Qué habéis Porque hecho? vemos algo que vaya a cambiar de golpe, ¿no? Y de hecho, bueno, hoy cuando estamos grabando esto, ¿no? Pues ha sido Sí. el ataque de Estados Unidos a Irán y las bolsas, bueno, pues sí, algo han hecho, pero tampoco ha habido una gran corrección, ¿no? O sea, que empieza esta situación de que nada asusta a las bolsas, parece, ¿no? Y de cara a la segunda parte del año, ¿dónde pones el foco a la hora de formar estas carteras? Pues principalmente lo que hemos ido comentando, ¿eh? O sea, en renta fija sí que me quedaría sobre todo en la parte más calidad, ¿no? O sea, de gobiernos y investment grade, sin irme a cosas más arriesgadas, ¿no? Como el high yield, porque digamos que en el high yield tienes una buena rentabilidad, pero el riesgo potencial es muy elevado, ¿no? Ahora mismo, porque si realmente viene algún shock de algo económico, pues puedes tener caídas muy bruscas y muy fuertes en este segmento. Tener algo de oro para mantener la cartera y después renta variable, como decía, ¿no? Tener digamos, estar en tu punto, ¿no? Si tu punto es 50, que no te vayas del 50 y si estás por encima, que vuelvas al 50, ¿no? Y si estás por debajo, pues yo te diría que no me apresuraría tampoco a subir, ¿no? Sobre todo por estas subidas que han habido, ¿no? Durante todo el año. Al final, bolsas europeas a más 20 y Estados Unidos, pues es verdad que está ganando mucho, pero venía de muchos años mucho más fuerte que Europa, ¿no? Yo simplemente sería tener una cartera tranquila, ¿no? Sin un sobre riesgo para la segunda mitad del año, ¿no?
Ujú. ¿Te preocupa un poco la situación que estamos viviendo? Porque es verdad bueno, iba a decir, hablamos de apocalipsis, pero creo que hablamos de apocalipsis cada poco tiempo o algunos demasiado, ¿no? Porque vemos titulares por todos los lados. ¿Te preocupa un poco el contexto actual del mercado? Aunque tú mismo lo has dicho, o sea, estamos viviendo una situación complicada hoy cuando estamos grabando este programa con Irán y Israel. Pero parece que a las bolsas ya no, a la renta variable ya no le asusta nada. Es como que todo el mundo en fin de semana esperábamos bueno, ya verás cuando abran el lunes los mercados financieros, la renta variable, pero luego, de momento, ha quedado en nada. Sí, sí, no, y vamos, la única explicación que le vemos es realmente el tema de la liquidez, ¿no? De que hay una liquidez muy elevada, o sea, están máximos históricos y va a haber más liquidez, ¿no? Porque al final eh, Alemania, por ejemplo, en Europa, pues ya no tiene techo de deuda, va a tope para rearrancar la economía y para el gasto militar, etcétera. Aquí en Europa en general lo mismo, ¿no? Pues o sea, se van a emitir, de momento no van a imprimir euros, pero no creo que tarden, ¿no? Porque van a tener que colocar esa deuda. Y en Estados Unidos, pues lo normal sería que la Fed tenga que salir finalmente al rescate, ¿no? Porque al final es verdad que tienen que colocar tantos bonos que igual es que no hay tanto dólar en el mundo, ¿no? Y hay que volver a poner la máquina en marcha. Con lo cual, ahora mismo, realmente con toda la liquidez que hay y las perspectivas de que aumente, porque ahora los bancos centrales han estado conteniéndose, pero yo creo que no van a tener más remedio que ponerse en marcha, pues realmente todo ese dinero que se crea pues genera inflación, ¿no? Y tengo un amigo que trabaja en mercado de capitales, ¿no? En cómo se mueve el dinero a nivel de capitales de bolsas y demás, y siempre me lo dice, ¿no? De la inflación, siempre hay inflación, ¿no? O sea, es verdad que la hemos visto en la economía, pero ya había inflación en los mercados hace mucho tiempo, porque el dinero que se crea siempre genera inflación en algún sitio, ¿no? Pues ahora con cuando las imprimen cuando empiezan a imprimir, el primer lugar donde se crea, entre comillas, esa inflación son los mercados, ¿no? Porque al final es dinero que hay que colocar y pues como sobra, pues lo compras oro, acciones, Bitcoin, meme coins y lo que haga falta, ¿no? Y todo sube, porque hay dinero que colocar y no sabes dónde hay. Entonces, yo creo que, o sea, es una situación que en algún momento volará por los aires, ¿no? Porque al final es insostenible, pero creo que todavía le queda bastante, ¿no? O sea, no estamos en los coletazos finales, ¿no? De momento, con lo cual tampoco vemos de momento grandes riesgos, no porque no los haya, sino porque realmente esa cantidad de liquidez extra que está bañando todo, pues sigue en aumento, ¿no? Poco a poco, y por tanto, mientras haya liquidez, pues hay que colocarla en algún sitio. Ujú. Ya para terminar, Sergi, si tuvieras que añadir en este contexto que estamos hablando un solo activo a tu cartera de inversión o una cartera de inversión para los próximos 5 o 10 años, ¿cuál sería? Bueno, soy muy pesadito, pero yo pondría deuda. Bueno, es tu opción. Sobre todo esto, porque dices, bueno, si más o menos, o sea, desde luego, si eres americano, te compras un bono a 10 años y vas a cobrar el 4,7 durante los próximos 5 seguro, pues oye, es fantástico, ¿no? No tienes que preocuparte de nada y al final tendrás el dinero. Y después si vas a investment grade, desde el punto de vista de Europa o investment grade global, pues puedes estar cerca del 5, ¿no? Entonces yo creo que es un activo que al final, con muy poco dolor de cabeza, puedes tener unas buenas rentabilidades los próximos años, ¿no? Después de muchos años, o sea, vamos, prácticamente de una década que era un desastre, ¿no? La renta fija. O sea, que ahora es un buen momento para comprar y tenerla mucho. Pues, digamos que es un momento para construir una cartera de renta fija, ¿no? En estos momentos, porque todo da unas valoraciones muy atractivas de precio y de cupón, ¿no? De lo que pagan los bonos. Entonces es un buen momento para construir una idea, una cartera de este tipo y mantenerla 5 años. Es verdad que no va a ganar lo de la bolsa del 7 y pico anual, pero tampoco vas a tener sustos, ¿no? Y si hay algún susto en los próximos 5 años, pues oye, tienes renta fija que la puedes vender y convertirla en renta variable y aprovechar el momento, ¿no? O sea, digamos que no es que sea un dinero que se te quede aparcado esperando la corrección para entrar, sino que mientras estás esperando la posible corrección que llegue, pues tú vas sacándole una rentabilidad razonable, ¿no? Que cubre la inflación, los impuestos y gana en términos reales y te sirve de espera para, oye, si hay una corrección de, no sé, 25% o 20% como ha habido este año, pues ¿por qué no coger un poco de esa renta fija y ponerla en bolsa, sabiendo que mientras la liquidez siga apareciendo por todas partes, pues la bolsa volverá a recuperarse, ¿no? En tiempos récords.
Ujú. Qué difícil de entender muchas veces el mundo de la deuda y de la renta fija. Cuesta un montón. Sí. Me imagino que tú estarás mucho tiempo también explicándolo porque cuesta mucho, ¿eh? Yo cuando hago programas aquí sobre renta fija específicos, cuesta mucho entenderlo. Sí, sí, yo creo que al final es la parte más complicada Sí. de los mercados y contrariamente a lo que se piensa es la principal, porque al final el volumen es mucho más alto de lo que se mueve en deuda que no en bonos. Pero es verdad que es un mundo primero desconocido porque también, como te decía antes, ¿no? Acceder a bonos todavía parece algo muy extraño para un minorista, ¿no? Y a veces todavía me sorprende que cuando vas a comprar un bono para algún cliente más grande, sea telefónica la operación, ¿no? O sea, que tienes que llamar a alguien en una mesa, entonces le cuentas lo que quieres, ese hombre luego llama a sus contactos a ver si puede comprar el bono a ese precio y dices, bueno, a ver, es que el mundo está muy digitalizado, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta gente todavía funcione así? Que seguro que tienen sistemas digitales, pero todavía hay mucho tema de llamada, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha hecho que se haya quedado siempre un poco como algo opaco solo a nivel de profesionales. Entonces, los minoristas sí compran, pero nunca se han preocupado de cómo funciona. Y yo creo que estos bueno, digamos, con este momento de la inflación, que de golpe los bonos han hecho cosas muy raras y que la gente que estaba en un perfil muy conservador se han llevado auténticos varapalos, pues es cuando la gente ha dicho, ostras, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿No? Porque es algo no era inesperado en aquel momento, ¿no? Pero en realidad es muy complicado porque son muchos parámetros, digamos que afectan más parámetros a la renta fija que no a una acción, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a quedar con esto, Sergi Torrens. Gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado. Gracias por darnos tantas claves, tantas ideas, pero sobre todo ideas organizadas también, que es muy importante, que con eso hemos empezado y con eso quiero terminar con ese mensaje, que crear una cartera no es un batiburrillo de empezar a meter ideas, sino saber muy bien también lo que tienes para que tenga sentido y poder conseguir esa rentabilidad, protegerte ya un poco, dependiendo, como ha dicho Sergi, el perfil de riesgo que cada uno tengamos y así crear esa cartera de inversión. Así que nada, un placer, Sergi. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación y un placer. Hasta la próxima, entonces.